Y vamos a dar inicio a que se vaya grabando desde ya para que los que no logren conectarse, pues puedan acudir, ¿verdad? A la grabación que quede. Sí, Excelente, eh, licenciado. Está bien. bueno. Siempre nos vamos a apoyar de una pequeña presentación, pues para poder generar ese diálogo y esa participación activa de ustedes, ¿verdad? Hay varios que confirmaron que efectivamente se conectarían hoy. Disculparme, sinceramente, el día de ayer no me sentí muy bien, ¿verdad? Entonces, por esa razón no me conecté y tampoco les avisé hasta que ya vi que estaban algunos, ¿verdad? Comentando si se había suspendido o qué. Fue que les envié el mensajito ahí, ¿verdad? Pero en buena hora, el día de hoy, pues vamos a ponernos al día. Y si son los días martes, o sea, el día martes, los que están ya programados para, para tener la tutoría de repaso, que sería cada 15 días, por supuesto, ¿verdad? Entonces lo dejamos martes. Y si no, pues si a ustedes les va bien el día miércoles, con gusto, pues no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Ahí tenemos ya a Carlos también ya conectado, ¿verdad? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, licenciado. Solo esperaría pues que ya estén avanzando ustedes en la realización de la primera actividad evaluada, porque es yo diría que es como de las más sencillas, pero fundamentales a la vez, en lo que corresponde a esta asignatura, ¿verdad? De evaluación de los aprendizajes, porque es como la parte, la primera, pues, que tiene mucha lógica para poder trabajarla. Es muy interesante. El último apartado tiene que ver con un caso, el caso de Raquel, que es una docente. Interesante. A mí en lo particular, esas metodologías de estudios de casos, créanme que me va muy bien. O sea, me gusta, lo disfruto, siento que se comprende muy bien, ¿verdad? Y por lo tanto, soy muy partidario pues de hacer uso de ese tipo de metodologías. Es más, dentro de todo el equipo docente, el estudio de caso es denominada metodologías participativas, ¿verdad? Porque es una de las formas. ¿Cómo puede ser el método por proyectos, donde el estudiante derrocha su creatividad, pues, ¿verdad? Para construir el conocimiento y un conocimiento que es significativo. Entonces, la evaluación de los aprendizajes no se queda atrás. Es un elemento importantísimo en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, hay que darle el peso que se merece, ¿verdad? Porque si no evaluamos lo que pretendemos que los estudiantes aprendan, y si no evaluamos nuestras propias prácticas, ¿verdad? De enseñanza-aprendizaje, realmente podemos estar cayendo en algún círculo vicioso, creyendo de que estamos haciendo lo correcto, mas no lo es, ¿verdad? Entonces, vale la pena el darse el chance de reflexionar, ¿verdad? De valorar y a lo que le llaman didáctica de la evaluación. Y por cierto, es una de las preguntas que está asociada al caso de Raquel, ¿verdad? Entonces, si ustedes han hecho la lectura básica, pues, sobre el material y el caso en particular, se darán cuenta que justamente revisar, valorar si los instrumentos, las técnicas, si los tipos de pruebas que estamos haciendo, si el tipo de actividades que son evaluadas, son las que deben ser o no lo son. Cuando hacemos esa valoración y tomamos alguna decisión al respecto, estamos trabajando lo que es la didáctica de la evaluación. Ahí, para no perdernos, pues eso es prácticamente la idea fundamental en esa pregunta que se les hace allí. La tutoría de ahora, si bien no va a versar exclusivamente sobre aclaraciones sobre la guía de la tarea 1,
pero vamos a ir retomando algunos elementos. Algunos Fíjense, elementos para clarificar. Diga, Carlos. una verdad que esta tarea todavía no está disponible para ser subida porque creo que tiene quiero ver, hasta el 5, creo. El 5, sí. Ajá. El Ah, 5 es el ok. último día, siempre a las 11:55 de la noche, ¿verdad? Entonces, generalmente 2 o 3 días antes que se venza, se habilita en la plataforma para que la puedan subir, ¿verdad? Así que si ya la tienen avanzada o ya la tienen terminada, Mm, pues mucho que mejor. Así se estresarán menos, pero sí lo importante es que logren subirla antes de la hora crítica, ¿verdad? Que es un poco lo que yo les venía diciendo en algunas ocasiones. Así es que eh, no sé si tendrán alguna duda en alguna de las preguntas que vienen en la primera parte, que vale 75%, que es así, versa sobre la tutoría ordinaria 1 que ya hicimos, más lo que el día de ahora podamos complementar con esta de repaso. Yo sé que algunos puntos clave se nos quedaron sin abordar porque nos tomamos el tiempo de conocernos un poco, de ver las expectativas, una caracterización de cada uno de nosotros, que es importante en una primera sesión, en un primer encuentro, virtual, presencial, como sea, partir de la caracterización del equipo que estamos en esta sintonía es un paso fundamental. No se puede dejar de dar, ¿verdad? Porque aquí ustedes tienen ya muchos presaberes, experiencias aplicadas, ya las tienen. Hay un andamiaje importante y que es bueno tomar en cuenta para que se contextualice cada vez más la temática que vayamos abordando. Es decir, qué cosas se pueden hacer con énfasis en qué y qué cosas se pueden ir abordando de manera más rápida porque ya lo saben, ya lo dominan, ¿verdad? Y así una serie de razones por las que siempre debemos partir de una caracterización de tanto de estudiantados como de orientadores, ¿verdad? O personas facilitadoras. Así que en ese sentido, pues sí aclarar eso, que si bien se nos quedaron algunos puntos sin abordar, no era la intención abordarlos todos. Es más, es para darles más chance a cada uno de ustedes para que hicieran las lecturas necesarias. Ahí tenemos a Milena ya también. Bienvenida, Milena. Así que ya habemos 4, por lo tanto ya esta conversación se puede hacer más dialógica, ¿verdad? Y mucho más productiva, por supuesto. Esa es la más reflexiva, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces un poco me adelantaba a lo de la guía de la tarea, pues con el ánimo, ¿verdad? De que si alguno de ustedes aún no la ha iniciado, y yo comprendería perfectamente por si no lo ha hecho, ¿verdad? No solo esta asignatura llevan, pero solo decirles que, o invitarles más bien, a que se vaya avanzando, pues, mínimamente, si alguien no lo ha comenzado, para que no vaya a estar en el día llegado preocupado, pues, por querer concluirla y de forma un poco rápida no le vaya a quedar como usted quisiera, ¿verdad? Así es que recuerden que ahí hay mucha producción propia. Mucha producción propia. Ustedes ahí la misma guía les dice con sus propias palabras, obviamente apoyándose en este caso, de las discusiones que tuvimos en las primeras tutorías, más las de hoy. Y sumado a eso, pues ese andamiaje que usted ya trae. Así es que cuando dice ahí con sus propias palabras, eso es mucho mejor que cualquier parcial escrito, que cualquier prueba escrita donde solo hay que repetir mecánicamente lo que aparece en el texto. Entonces, cuando ya me dicen construya un párrafo, un texto, explique, interprete, caracterice, analice, reflexione, eso da otra pauta, vea, de que vamos en una línea mucho más autodidacta,
pero en donde también están creyendo en uno. Están creyendo en ese potencial y en ese conocimiento previo que cada uno tiene, ¿verdad? Así que eso sí es importante. Vamos a compartir un poco la diapositiva. Eh, algunos de estos aspectos, como digo, lo vimos muy rápidamente el día que estaba finalizando ya la tutoría. Pero la idea es que ahora podamos ampliar un poco más, ¿verdad? Un poco más en estos aspectos. No sé si pasó ahí. Si logran ver, me avisan por favor. ¿Logran Sí, ver? licenciado. Ah, muchas gracias. Sí, porque estamos compartiendo la pantalla completa, ¿verdad? Entonces, eh, justamente estamos hoy a miércoles 31 de agosto de 2022, de 8 a 9 p.m. Al principio creo que solo con José estábamos un poco hablando, porque fue el primero que se conectó y yo agradezco, ¿verdad? La puntualidad con la que han ingresado a la plataforma ustedes. Sí, un poco comentábamos pues que si bien el día de ayer era según las orientaciones y ahora miércoles lo estamos retomando, es porque no me sentía del todo bien ayer, ¿verdad? De salud. Entonces, hoy sí estamos bastante bien ya. Entonces, si para la siguiente de repaso, ustedes me dicen, no, mire, si como está en la orientación dice martes, pues hagamos la martes, entonces yo con gusto. Pero si ustedes me dicen, no, mire, está bien los miércoles, no nos choca y vamos bien, estoy con gusto, ustedes me confirman. Puede ser a través del grupo de WhatsApp. Miren, siempre va a haber más de alguno que no va a poder participar en la de repaso. Entonces, por las distintas razones. Entonces, lo que nos queda es que se apoye en la grabación, ¿verdad? Así que eso es lo que estaríamos dejando como por sentado en esta noche, ¿verdad? Decíamos un poco lo de cambio de paradigma, porque tenemos una crisis paradigmática no solo en el campo de la evaluación de los aprendizajes, sino en muchas. Hay muchos esquemas instalados que los hemos asumido, creemos que estamos en lo correcto y no lo estamos. Y yo un ejemplo que siempre pongo es, por muchos años, todos los docentes, todos los y las docentes, se enfocaban en planificar, ¿verdad? En hacer una planificación didáctica en función de lo que iban a enseñar. Ese es un paradigma, un esquema, ¿verdad? Hay algo ya instalado. Romper ese paradigma y decir, no, mire, usted va a planificar en función de los aprendizajes. Ahí hubo un rompimiento de un paradigma, pero hubo una construcción de un nuevo. Es decir, ¿vale la pena planificar? Claro que sí. Para todo planificamos nosotros. Así como evaluamos si una actividad que hicimos nos salió bien o no nos salió bien, siempre hacemos valoraciones. Ustedes hicieron una reunión de un grupo de emprendedores, por ejemplo, y emprendedoras. Y si algo fue exitoso, ustedes evalúan qué fue, qué factores influyeron para lograr resultados positivos o qué factores incidieron por los que las cosas no resultaron como ustedes deseaban. Entonces están evaluando, pero ya evaluar los aprendizajes ya implica echar mano de otras herramientas más, ya que llevan un proceso de construcción y que llevan una coherencia con relación a los objetivos de aprendizaje, a los fines de la educación, a las competencias que se esperaban que alcanzaran desarrollar, no adquirir. Ojo allí, las competencias no se adquieren, se desarrollan. Los aprendizajes, ¿verdad? No es que adquiera los aprendizajes, que adquiera como que si le estamos transfiriendo, como que le estamos depositando, ¿verdad? No, es que construya, que desarrolle, ajá, eso, que fortalezca, porque así como el caso de ustedes, que ya tienen algunos saberes previos en materia de evaluación, usted se va a fortalecer
en ese campo, en esas áreas, porque ya tiene esos presaberes, ¿verdad? Entonces, no son cosas del todo nuevas, ¿verdad? Entonces uno debe estar presto a lo que viene, ¿verdad? E ir también alineando con todas las demás asignaturas, ¿verdad? Así es que considerando de que la educación son distintos niveles, distintos ciclos, los que hay. Entonces, por lo tanto, así se van dosificando las exigencias, ¿verdad? Usted no le puede exigir la misma, o sea, que haga lo mismo, pues, un estudiante que está en tercer ciclo con uno que está en bachillerato. El nivel de profundidad va a cambiar. Y ya no se diga el que está en bachillerato con respecto a los que ya están en la universidad. La capacidad de análisis que usted espera de un estudiante universitario es de más alto nivel que el de que está en tercer ciclo o en educación media, ¿verdad? Entonces, de igual forma, eh, probablemente hayan asignaturas donde a usted no le digan tome nota, pero usted va a tomar la iniciativa de tomar apuntes de aquello que le llamó poderosamente la atención. Miren, hay muchas clases que en la modalidad presencial se impartían o ya se están comenzando a impartir nuevamente en un auditorio, en donde hay más de un centenar de estudiantes. Ahí el docente no le dice, tome nota de esto, ¿verdad? No, él explica, pregunta, escucha algunas respuestas, algunas acotaciones, algunas conclusiones, pero usted es el que toma la iniciativa de decir, esto lo anoto, porque esto me huele a pregunta de parcial, y toma nota de eso, ¿verdad? Entonces, esto es significativo para mí, es importante. Ajá, o esto ya lo sabía un poco, pero veo que ha profundizado más. Y así, ¿verdad? Usted tomó nota de lo que le llamó más la atención. Pero bien, la evaluación de los aprendizajes en espacios presenciales o virtuales, obviamente que hay una diferencia grande, ¿verdad? Hay una diferencia muy grande. En el caso de ustedes, eh, según cómo inició, y por eso es que se llama modalidad a distancia, ¿verdad? Eh, no era directamente la modalidad en línea, ¿verdad? Como hay en muchos países del mundo, sino a distancia. ¿Por qué? Porque habían actividades y sigue habiendo actividades que se requiere que se hagan presencialmente. En este caso, todos los que iban a primer año en esta modalidad de estudio, sí estaban obligados a llegar presencialmente, ¿verdad? Bueno, obligados no, porque siempre se manejaba que eh, porque muchos trabajan, porque, ¿verdad? Pero era requerido, pues, que llegaran presencialmente, todos los de primer año, ¿verdad? Entonces, ya a partir de segundo año, algunas asignaturas ya iban siendo virtuales, ¿verdad? Y otras presenciales. Pero llega un momento en que todas son en línea, por decirlo así, que ya no se requiere que llegaran. Pero por la pandemia, esto se aceleró. Por la pandemia, ya no era necesario que los tutores llegáramos hasta las sedes. Yo pude conocer varias sedes del país que tenía la UES, algunas con una lindísima capacidad instalada, ¿verdad? Que ahí llegaban muchos estudiantes a hacer sus propias tareas. Ahí llegaban, porque no todos tenían un equipo, una buena laptop o una buena conectividad en sus casas. No, yo recuerdo un estudiante en Morazán, en Gotera, por cierto, que vivía por el lado de Chilanga, un municipio donde no pega muy bien la señal. Él contaba su anécdota, pero con mucho entusiasmo. Miren, me dijo, yo no quiero dejar de estudiar. Yo con gran esfuerzo logré comprar una pequeña laptop de la sencilla, pero yo fui a hacer un trato con el del ciber, porque a mí no me alcanza para pagar un paquete y tenerlo en la casa y además no da buena señal.
Y con el del ciber, ahí en el casco urbano, yo le hice una propuesta, que yo iba a llevar mi laptop, me iba a conectar desde mi computadora, no iba a usar la de él, y que yo le iba a estar pagando $5 al mes. Y él accedió. Mire, qué idea más genial, dije yo. Eso le resuelve a muchos, porque la sede estaba en Gotera y llegar desde su lugar hasta Gotera le salía bien costoso, económicamente hablando, y me imagino que también en cuanto a sentirse agotado físicamente, ¿verdad? Por la viajadera, muchas veces no hay buen transporte. Entonces, pero la idea es esa, pues que buscó alternativas y no se quedó decir, no, esto no es para mí, hay que estudiar en otros. No, ¿verdad? Sino que se lo propuso. Iba bien adelantado ya. Eso fue de los primeros años que inició esta modalidad, ya por 2016, ¿verdad? Entonces, pero el punto es que eso no había pandemia entonces. Yo sé que muchos agradecieron, digamos, el que ya solo era en línea por la pandemia, porque así pueden hacer múltiples actividades con su familia, del trabajo, actividades sociales, ¿verdad? Y sin desatender la UES también, ¿verdad? Entonces, pero a lo mejor hay otros que dijeron, no, pues nos fregaron bien, porque antes teníamos dónde ir a hacer las tareas, hoy tenemos que comprar nuestro propio equipo, ¿verdad? O pagar un paquete de internet, les cambió la vida. Pero el punto es que cuando dice es posible evaluar los aprendizajes cuando el proceso educativo se da virtualmente, por supuesto que sí, ¿verdad? Y es preciso y es necesario, ¿verdad? Más que posible, es necesario. Ajá, ustedes ven que, por ejemplo, cuando se hacen los exámenes para obtener la licencia de manejo de vehículo, de moto, de lo que sea, ¿verdad? Son unos pequeños test los que aplican y que inmediata mismo le dan la respuesta. Pues así hay muchas evaluaciones. Así hay muchas evaluaciones. Lastimosamente, ese tipo de evaluaciones son casi de repetir la información, no de comprensión, no de demostrar cuánto yo he comprendido, he dimensionado la temática, ¿verdad? O cuánto yo estoy preparado para aplicar lo que he reflexionado, porque cuando uno reflexiona, lo debe de aplicar en la práctica, es el siguiente paso. Porque si la persona se la pasa solo reflexionando, reflexionando, no cuaja, ¿verdad? Se quedó hasta ahí. Pero aquel también que solo está en práctica y práctica y práctica y no reflexiona sobre la práctica, también puede estar complicándose la vida y complicándole la vida a otros, ¿verdad? Entonces tiene que haber una reflexión, acción, ¿verdad? O sea, valoración de lo que se está haciendo y todo. Pero el punto era ese, pues que efectivamente la evaluación de los aprendizajes sí puede hacerse virtualmente. Hay muchos que dicen, pero es que mire, si es así, ellos van a copiar, están con el libro abierto, si tienen una computadora, pero a la vez un celular, y ahí se están intercambiando con otros compañeros. Mire, esto es cuestión de convicción, es cuestión de conciencia y de asumir un rol protagónico, un rol activo, ¿verdad? Y muy consciente, ¿verdad? De quién se hace el daño o a quién engaña y cómo uno mismo también se engaña, ¿verdad? Por eso es que hay muchos docentes que hacen unas pruebas y que la duración es tan corta, 20 minutos. Y ahí duró la prueba, ¿verdad? Entonces eso no le da chance de agarrar el teléfono, no le da chance de copiarle a nadie ni de tener el libro a la mano. O lo sabe o no lo sabe, ¿verdad? Entonces ahí de sencillo. Pero evaluación de los aprendizajes en este tipo de ambientes virtuales, vale la pena que se diversifiquen la forma. Está bien que una prueba sea cortísima, ¿verdad? Pero también está bien que haya otra prueba donde le diga, puede utilizar el libro de texto, puede apoyarse de algún otro recurso. ¿Y cuál es el pecado de hacerlo? Ninguno. Va a depender del tipo de ítems. De Licenciado, eso va a depender.
¿verdad? Hola, Disculpe, solamente una cuestión que quería comentar. diga, diga. En el caso este, la verdad que muchos, yo creo que considero que la mayoría de los problemas que ha tenido o tiene la Universidad Nacional con respecto a este proceso, o a mejor dicho, a esta modalidad, es que consideran de que los profesionales, lo voy a decir entre comillas, los profesionales, según ellos, no salen capacitados porque aparentemente no pasan por la misma, el mismo formato que ellos pasaron o que realmente otros están pasando. Pero acuérdese de que en este caso también hay que evaluar algo que dijo usted, algo muy importante, y es que hay formas de evaluar sin darle oportunidad a un estudiante de que copie, por ejemplo. Primero está en la complejidad de las preguntas, o sea, no es lo mismo que me pregunten la vaca dale y ahí me den y yo tenga que poner la respuesta a que me pongan a pensar con la pregunta y me den una serie de respuestas que pueden ser cualquiera de las posibilidades. Entonces, hay forma de que de que el instrumento, mejor dicho, esté pensado para evitar ese tipo de situaciones. Uno. Lo otro también considero de que también acuérdese de que, como usted bien lo dijo, esta modalidad también no es solo para personas que solamente quieran un grado académico superior, sino aquellas personas que estamos trabajando, que tenemos otras actividades además del estudio. Y a eso quería yo mencionar algo. A veces se da ciertos comentarios por ahí. A mí me pasó en una materia del ciclo pasado donde un ingeniero me dijo, mira, me dijo, usted no pudo terminar su trabajo final, me dijo, el proyecto. Mire, ingeniero, no pude porque estaba trabajando, le dije yo. Y logré hacerle algunas mejoras y eso es todo lo que pude, porque me saqué como 5 y algo en el proyecto final. Entonces, pero mire, sus compañeros bien lo pudieron hacer, me dijo. Algunos hasta días tuvieron el proyecto. Y la cuestión está de que yo no me quería poner en controversia porque más de alguno de ellos o no trabaja o solamente se dedica al estudio. Entonces, no están tan sabedores del acontecer de lo que uno hace normalmente, no solamente el estudio. Entonces, considero que en la pregunta uno, o sea, sí se puede evaluar en los procesos educativos virtuales porque hay formatos que se pueden ocupar para que realmente se esté visualizando si el estudiante está aprendiendo o no. Y con la otra es una opinión, ¿verdad? Porque esta carrera bien se puede dar totalmente en línea. O sea, ahí es como le digo, lo que está en juego es lo que una minoría piensa del formato de dar clases en virtual o en línea, ¿verdad? No, y totalmente de acuerdo, Carlos. Tiene toda la razón. Siempre hay algunos que se resisten y yo le aseguro que a veces los que se resisten son los que no tienen las competencias en estos ambientes virtuales, ¿verdad? Entonces esa resistencia no es por gusto, hay algo de Correcto. fondo, hay Eso que algo de usted fondo, dijo, ¿verdad? eso que usted ha Sí, dicho es verdad, porque la persona que más se queja de que se dé esta cuestión es porque realmente es ignorante digitalmente. Ahí, así es, con eso, así es. Así es, porque es un ambiente que obliga al profesional o al estudiante a estarse actualizando permanentemente, no decir ya hasta aquí llegué, no, ¿verdad? Si cada vez va saliendo más, o bueno, tantos avances que van surgiendo, ¿verdad? Y otro tipo de equipos también, claro, así son de costosos también económicamente, pero sí, eso obliga a estarse constantemente actualizando, como lo es para un médico, que si no se está actualizando con todas estas enfermedades y pandemias, epidemias y todo, pues obviamente va a quedar dando recetas, medicamentos para el paludismo, ¿verdad? Sabiendo que ya no es paludismo, estamos dengue, que, ¿verdad? Que chikungunya, que, uy, tantas cosas que van saliendo, pues.
O sea, y un médico que se graduó hace 20 años o hace 30 años, pues, más bien dicho, hace 30 años está hablando todavía quizás de paludismo. Ajá, pero se ha visto obligado a actualizarse. Bendito YouTube para muchos, porque a eso acuden. Hay tantos videos de operaciones abiertas y que los mejores cirujanos se apoyan de esos videos porque no tienen los recursos o no pueden dejar el país para irse a especializar por 2 años a otro país. No todos pueden. Bendito el que lo puede hacer, que tiene los recursos, pero hay muchísimos que no lo tienen. Necesitan apropiarse del uso de la tecnología, ¿verdad? Para poder instruirse, actualizarse, por supuesto, sujeto a comprobar si lo que en un video en YouTube es científico o no lo es, ¿verdad? Entonces, esos son sujetos a comprobación, pero ahí va a depender ya del criterio, pues, del especialista, ¿verdad? Igual pasa con los docentes. Un docente puede apoyarse de otra prueba o de un formato que otro ya inventó. Eso no hay ningún pecado, lo puede retomar, pero como usted lo dice, el tipo de pregunta, la profundidad con que la plantee, es lo que va a hacer la diferencia, la intencionalidad. Y no puede hacer preguntas de algo que no haya visto. Eso sí, porque si eso lo hace, está cometiendo un problema muy serio, ¿verdad? Y no es justo, porque la línea que se lleva es evaluación auténtica, evaluación justa, ¿verdad? Y para eso es necesario hacer esos filtros, pues. Pero sí, se pueden comprobar si hay aprendizajes, qué áreas han quedado como deficitarias para retroalimentar, que una prueba, eso es el objetivo. Una prueba no solo es para comprobar cuánto saben o cuánto no saben, sino más bien ver cuántos logros de aprendizaje sí se han alcanzado y cuántas dificultades siguen habiendo y qué podemos hacer para que se superen. Esas son las medidas o las decisiones que ya se toman. Y por eso es que se dice que la evaluación ayuda a esa mejora continua, ¿verdad? O sea, tiene que haber, si son los recursos didácticos los que salieron quizás reprobados en una prueba, porque mire, es que los recursos didácticos, el equipo de laboratorio que tenemos ya está descontinuado. Es que mire, el aula de informática en la cual ahí se colapsa todo, es un equipo ya inservible y una serie de cosas, ¿verdad? Pues están evaluando los recursos, pero fue producto de una evaluación. O fíjese que aquí el problema que tenemos es de conectividad o el problema que tenemos es, bueno, de cualquier índole que sea, ¿verdad? Pero ahí va a salir a luz. Ajá, pero tampoco esa evaluación va a ser simplemente para lamentarse, ¿verdad? Sino para tomar las decisiones necesarias, ¿verdad? Para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Porque, bueno, hace unos años, un poco recientes, se viene hablando de el currículo al servicio de los aprendizajes, la evaluación al servicio de los aprendizajes. Todo eso ya está enmarcado en políticas educativas, ¿verdad? O sea, eso no se lo inventa un curriculista porque hay que inventarlo, ¿va? No, eso ya viene instalándose desde hace varios años y ha llevado a los profesionales, ¿verdad? A los curriculistas, a los docentes, a muchos docentes formadores, porque funciona muy bien eso de entre pares, entre iguales, funciona de maravilla, ¿verdad? No siempre el que está como invitado, panelista, ponente, va a ser un experto, una persona que viene de lejos, no, puede ser cualquier docente, cualquier compañero, cualquier estudiante que esté empoderado con una temática y que lo comparte con los demás. Imagínense qué tal si una temática fuera, mire, tenemos que analizar las prácticas educativas, el enfoque de género. Mire, si esa es una tendencia del mundo, no es en El Salvador, eso es en todo el mundo.
¿Por qué? Porque ha habido una cultura machista bien arraigada, todo ha girado en relación a nosotros los hombres, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado con las mujeres? ¿Por qué hay mujeres que estudian determinadas carreras y no las mismas que el hombre? Imaginen quién fue la primera mujer que se graduó de doctora? Eh, La doctora Isabel Rodríguez, la que fue rectora de la U, ¿verdad? O sea, mire, y ella cuenta cómo le costó graduarse de doctora. No creían los doctores en ella por ser mujer. Y no era culpa de de los doctores, mucho menos de ella. Era el sistema que está instalado, ¿verdad? Fuertísimo. Pero imagínense qué tal si un ponente fuera a hablar de experiencias exitosas en relación a prácticas inclusivas, ¿verdad? Donde se aborda el enfoque de género, el enfoque de medio ambiente, el enfoque inclusivo, por ejemplo, que atiende a personas con discapacidad. O sea, es algo que de veras va en la línea de derechos humanos. Y hay gente muy fogueada en eso y no es necesariamente un experto de fuera, de lejos, que va a cobrar cuántos miles de dólares por venir a dar una ponencia. Puede ser alguien de aquí que está fogueado y que empapado de ese tema y que le fascina, está empoderada o empoderado. Entonces, eh, no se puede juzgar a nadie, a lo mejor solo por la apariencia, a lo mejor, ¿verdad? No, hay que dar la oportunidad, o sea, a que se desenvuelva, que interactúe, porque las relaciones sociales que se establecen, le digo, a veces son las que imponen más barreras para los aprendizajes que una simple prueba, en serio, ¿verdad? Entonces, muchos compañeros estudiantes discriminan a otro porque tiene alguna discapacidad, ¿verdad? De distintas formas de discapacidad, ¿verdad? Que puede que alguien tenga. Entonces, que a la hora de formar grupos de trabajo en la modalidad presencial siempre lo van relegando y siempre nadie quiere trabajar con él o con ella porque creen que es una carga, creen que esto, o sea, hay unos prejuicios bien instalados. Ajá, entonces, pero bien, mire, a veces uno se ve tentado a hablar de distintos temas, pero realmente lo que nos mantiene ahorita alineado es justamente estas prácticas de evaluación de los aprendizajes que deben ser consecuentes, que deben ser auténticas y sobre todo justas. Pero no podemos evaluar a, a un estudiante, ¿verdad? De la misma forma que a otros. No, tiene que haber alguna diversidad. Hay muchas formas de hacerlo, pero lo más fácil para un docente es hacer una sola prueba y que todos se acoplen a esa prueba. El mismo tipo de letra, chiquitita, quizás número 10, para que le quepan más ítems en una página. Más no sabe que ahí tiene estudiantes con baja visión, que es una tortura para ellos, por ejemplo, ¿verdad? Se les pongo ese ejemplo chiquito, así, pero se da. Se da. Y ya si es en informática, igual. Si alguien tiene baja visión, le va súper bien tener un lector de pantalla. Le va súper bien. Pero si no lo tiene, si no lo tiene, o sea, eso se llama equidad en evaluación. Equidad, igualdad de oportunidades es otra cosa. Igualdad de oportunidades es darles a todos lo mismo, ¿verdad? Y hay personas que son bajitas, necesitan quizás unos más ladrillos para pararse y ver otro escenario, que aquel que es alto. El que es alto, mejor, bueno, ni un ladrillo hay que ponerle, porque de la altura le permite ver todo el horizonte. Pero el que es pequeño o el que es de mediana estatura, quizás necesita un andamio más pequeño, pero necesita un andamio, es un soporte, un apoyo. Entonces, eso se llama equidad. Y en evaluación debe de haber todo eso. No es lo mismo igualdad de oportunidades que oportunidades equitativas, ¿verdad? Viera, son situaciones muy importantes como para seguir discutiendo que en materia de evaluación, qué cosas son justas y qué cosas no lo son, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si están en una prueba que requiere de fórmulas, de matemáticas, no sé, de física, quiere de fórmulas, a lo mejor hay algún estudiante que para eso de afianzar las fórmulas es la ley, pero hay otro
con un poquito que le ayuden a recordar esto y desarrolla todo un ejercicio. ¿Cuál sería el pecado de que a unos se les permita, verdad, un cierto apoyo y a otros no? Y quizás solo a uno de 20 será que necesita ese tipo de apoyo. Ajá, pero es brillante en otros campos. O sea, todos desarrollados. Imagina una persona ciega. ¿Usted cree que una persona ciega el tacto no lo tiene mejor desarrollado que cualquiera de nosotros que no somos ciegos? Por supuesto, la capacidad acústica la tiene súper desarrollada la persona que es ciega, ¿verdad? Y el que es sordo, pero sí mira, tiene una capacidad de leer la comunicación gestual superior que cualquiera que no es sordo, ¿verdad? O sea, es que cada quien desarrolla su potencialidad. Ajá, entonces, solo por ponerles un ejemplo así, ¿verdad? Pero usted puede valorar si ha logrado competencias a un estudiante, si ha desarrollado habilidades que la sociedad demanda a través de cualquier prueba realizada de forma virtual o presencial, ¿verdad? Pues de cualquier forma. Pero bien, como dentro de las generalidades de la evaluación, la idea era un poco aterrizar qué es la evaluación, qué es la medición, qué es la valoración, qué se evalúa, cómo se evalúa, para qué se evalúa, ¿verdad? Todo eso yo creo que es importante porque es parte pues de la misma guía que ustedes están desarrollando, el tener como no solo nociones, sino una idea un poco más puntual, más específica de qué es evaluar. Y en este caso, las autoras del material que estamos utilizando nos dan muchas pautas, nos dan palabras claves que definen la evaluación. Entonces, tampoco nos vamos a casar con esas palabras claves nada más. Ustedes son libres de profundizar, ¿verdad? Y de traer a cuenta otros conocimientos que tienen o otras indagaciones que tienen, que hagan. Pero obviamente que si hay un parcial escrito o un parcial en línea y que les va a preguntar, la idea de, les va a dar a lo mejor ya las definiciones de evaluación y les dice una autora o un autor determinado, obviamente que ahí sí necesita acudir a afianzar esas palabras claves para asociarlo, porque eso le permite asociar y encontrar la respuesta correcta. Porque hay cosas que si se memorizan, se olvidan a la vuelta de la esquina. A la siguiente semana ya se le olvidó. Usted se preparó para un parcial, una capacidad memorística seria, pero a la semana siguiente ya se le olvidó un gran porcentaje de eso. Pero si a usted le hacen una pregunta de comprensión, de poner ejemplos, de caracterizar, ¿verdad? Por ejemplo, le aseguro que van a pasar varios meses y a usted no se le olvidó, porque usted comprendió, usted agarró la idea, usted agarró las palabras claves en una definición, en un caso, en un escenario, en un proyecto, ¿verdad? Entonces, evaluar es medir, es valorar y tomar decisiones. Eso es evaluar. Ajá, claro, no es exactamente como lo plantean las autoras, ¿verdad? Pero esas ideas son las que tenemos que afianzar nosotros. Y luego, por otro lado, le está diciendo que es la medición. La medición tiene que ver más con lo cuantitativo, ¿verdad? Ajá, más con números que permitan medir porcentajes, cantidades. Está más asociada esa medición a eso, niveles de, ¿verdad? Usted va a medir el nivel de aceite del vehículo, ahí está la bayoneta, ahí le indica dónde está la mínima o la máxima cantidad que debe de andar. Es una forma de medir un nivel de aceite, por ejemplo. Pero las valoraciones, ¿verdad? Ahí ya va un poco diferente. Ahí ya va un juicio de valor, ¿verdad? Usted ya emite una opinión, un comentario sustentado en algo, obviamente. Usted está valorando y eso es más cualitativo. Ahí ya va la percepción suya, ¿verdad? Ahí va la interpretación suya sobre algo, ¿verdad? Sobre una experiencia de aprendizaje o sobre, usted pone a los estudiantes y diga, mire, quiero que todos enciendan las computadoras. Y usted va, observa, a todos los observa
¿Cuáles son los pasos que están haciendo? Obviamente, si las computadoras son idénticas, ¿verdad? A lo mejor, pero ¿qué tal si hay computadoras más viejitas que otras? Y aquel buscándole el botón de encendido y hasta se le borró ya la imagen ahí donde dice el icono de encender, ¿verdad? Ajá. Y usted por eso lo va a chicar en público, ¿verdad? ¿Qué está pasando? O sea, lo va a hacer sentir mal. Porque ahí tú está evaluando. Claro, no está poniendo una nota, pero usted está evaluando como docente, observando. La observación da muchos elementos de juicio, ¿verdad? Pero no le da el derecho de ofender, de humillar al estudiante que a lo mejor le está costando. Yo siempre digo, mire, no es lo mismo un estudiante que viene de un colegio privado elitista que desde parvularia tenía esa capacidad instalada de lujo, ¿verdad? Llámese Champañat, llámese García Flamenco, llámese estos otros externados, San José, ¿verdad? Liceo salvadoreño, que son los elitistas. Esos tienen todo eso desde los más pequeñitos, aprenden esas competencias, pero comparado con alguien que viene del sector público, usted no lo puede comparar. Es más, comparar es un pecado, pues. Cada persona es diferente y así debe tratarse, no solo en los procesos de aprendizaje, sino en las evaluaciones también. Así es, entonces no le podemos exigir a todos por igual. Tiene que haber una forma de diversificar. Ajá, ¿a quién le puedo exigir más? ¿Verdad? Bueno, su nivel de exigencia va a ser diferente, porque el nivel de desarrollo que lleva es diferente al otro. Por eso es importante partir de la caracterización del estudiante. Y la imagen aquella que pusimos, ¿verdad? De los animalitos queriendo subir al árbol, obviamente dice mucho, se puede extrapolar a cualquier aula, ya sea presencial o virtual, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver? Pero las valoraciones que se hagan son importantes, ¿verdad? La medición tiene que ver más con lo cuantitativo y las valoraciones más con lo cualitativo, pero ambos son esenciales en la evaluación. No, una evaluación no puede basarse solo con números, porcentajes, niveles, grados de. No, tiene que haber una valoración, tiene que haber un juicio de valor, tiene que haber todos esos elementos, ¿verdad? Que le dan autenticidad a una evaluación. Por ejemplo, no es lo mismo evaluar un proyecto social, ajá, que evaluar el año escolar. Por ejemplo, vamos a evaluar el año escolar en el centro educativo tal. Otro proyecto social, pues, ¿no? Fue desarrollado en una comunidad, ajá, el proyecto de agua, proyecto de letrinización, proyecto de salud, proyecto de educación. Hay tanto, ¿verdad? Depende. Ajá, si hay una evaluación externa o es una evaluación interna, son distintas formas de evaluación, ¿verdad? Pero sí, en ambientes áulicos, virtuales o presenciales, ¿verdad? El escenario cambia, pero siempre va a haber medición, siempre va a haber valoración y siempre van a haber decisiones que se toman producto de esas valoraciones, porque si no, no pasó nada. Simplemente se hizo porque era un requisito evaluar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Qué retroalimentación dimos? ¿En dónde están las insuficiencias detectadas por la evaluación? La evaluación para eso es. Pero dice, ¿qué se evalúa? Bueno, los logros educativos, los logros de aprendizaje, las competencias alcanzadas es lo que se evalúa. No es que se evalúan los contenidos solamente en seco, ¿no? Evaluar los contenidos sería seguir en la tónica de hace muchos años. Eso ya se superó, ¿verdad? Y se evalúa un conjunto de elementos que están afectando positiva o negativamente los aprendizajes. Hasta incluso factores exógenos pueden haber, ¿verdad? Mire cuánto joven en la zona rural que ya está en pleno bachillerato, antes de ir, antes de ir al aula, si es presencial, tiene que hacerla de corralero en su familia.
¿verdad? Y va agotado, cansado, llegó un poco tarde, pero llegó. Ajá. Y así una serie de ejemplos que hay que se dan en la situación, depende de lo mismo el que está en la ciudad, aunque puede ser que en la ciudad, le digo, este joven antes de irse a la universidad estuvo de panificador en la noche haciendo ese pan, ¿verdad? Porque, pues sí, la situación económica está difícil, tiene que aportar en su familia y llegó cansado, ajá, cansada, pero hay otros que, mire, tiene una tablet, tiene una laptop y tiene un celular de la última generación, porque gracias a Dios su familiar en Estados Unidos se la mandó. Tiene todos los recursos. Entonces usted no le va a exigir igual a ese que tiene todo eso ya en sus manos y otros que apenas le prestan o apenas logra pagar en un ciber, ¿verdad? Un par de prácticas. No le puede exigir. Por eso la caracterización es importante desde las primeras sesiones. Ajá. El conocer más, acercarse, brindar la confianza, escuchar, ¿verdad? Sin que conocerle significa discriminarlo o, o sobreexigirle tampoco, ¿verdad? Porque no puede ser. Como un docente que le dijo a un estudiante por ser becario, mira, vos como sos becario, te voy a exigir más, porque vos podés dar más. O sea, momento, ¿verdad? Eso no es así, o sea, no es lo correcto. Ajá, porque como quien dice, mira, nosotros te estamos pagando tu beca. Ahora yo diría, ¿y quién le paga el salario al profesor? Ajá, o sea, también nosotros le pagamos el salario al profesor, o sea, esa cosa no es válida, ¿verdad? Pero hay gente muy prejuiciada, hay gente que cree que está haciendo lo correcto y lo que está haciendo es paseándose en la vida de cualquier joven, ¿verdad? Y no debe ser. Esas cosas hay que pararlas. ¿Verdad? Entonces, lo que decíamos, ¿cuál es la finalidad de evaluar? ¿Verdad? Ya algo adelantábamos, pues. Evaluar siempre tiene un sentido, porque si no, solo es un requisito, lamentablemente. Esta lámina, como ya la estuvimos reflexionando, ¿verdad? Solamente la he puesto como referenciarla, pues, ajá, que definitivamente no se les puede poner la misma prueba a los estudiantes que por naturaleza son diferentes. No puede ser, ¿verdad? Entonces, cada quien es muy bueno en determinadas cosas, ¿verdad? Entonces, ahí va a dar todo, pues, lo que es capaz. Ahora, dentro de las generales de la evaluación también están los tipos de evaluación por funcionalidad. Por funcionalidad está la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Mire, solo son tres. Esto es en el campo educativo, obviamente, que ya si es otra evaluación en otros ambientes, evaluación de instituciones, evaluación de programas, de políticas públicas, evaluar el impacto ambiental que tiene una obra de construcción, evaluar un proyecto social, evaluar el Bitcoin, evaluar, bueno, todas esas cosas, ¿verdad? Esa es otra forma. Pero en términos educativos, así se categoriza por funcionalidad, diagnóstica, formativa y sumativa. La diagnóstica es aquella evaluación de entrada. ¿Cuáles son los presaberes que trae el estudiantado? Si hago una lista de ítems, mucho que mejor porque lo sustento. No me lo invento. No asumo, esto lo sabe, esto no lo sabe. No, lo comprobé. Eso es diagnosticar y es una forma de evaluar. La formativa, esa es toda aquella actividad que aunque no tenga una nota, pero que está evaluando constantemente la observación, las listas de cotejo que está utilizando, los trabajos de grupo, ¿verdad? Una exposición que están dando, una dramatización que puede llevar un poco la carga de evaluación formativa. Lamentablemente, muchas veces el docente solo se va por la sumativa, porque todo lo ve en función de una nota, no en función de cuánto aprende o cuánto es capaz de demostrar que ya sabe hacer, ¿verdad? Entonces, porque dice, no, es que eso es mucho tiempo. No, momento, ¿verdad? Revisemos, porque no solo lo sumativo es importante.
Las 3 tipos de evaluación por funcionalidad deben estar de la mano y deben complementarse. Por ejemplo, esta guía que ustedes están desarrollando va en la línea de evaluación formativa, porque ahí no se les está pidiendo a ustedes una repetición, ¿verdad? Simple de las cosas, sino que analice con sus propias palabras, defina esto, sugiera de un ejemplo, ¿verdad? A partir de un caso, reflexiones, saque conclusiones, más formativa y tiene una nota y ya es sumativa, pero lleva ambas características, ¿verdad? Entonces, y eso es lo bueno. A mí me alegra que vayan combinado tareas así con también pruebas escritas, o sea, parciales, pues, que vayan de ambas formas. Pero, ¿qué tal si no fueran parciales y todos fueran actividades así? Pues también se aplaude, ¿verdad? Porque va en otra línea. Y por sus agentes que intervienen, también están los tipos de evaluación. La autoevaluación, que ahí uno dice, no, pues aprovecho y me pongo 10, ¿verdad? Porque vaya a ser que salga mal, ¿verdad? Ya me puse 10 y aquí ya tengo un porcentaje ganado. Es una autoevaluación poco consciente, ¿verdad? Ajá, se está haciendo daño a uno mismo. No, tiene que ser a conciencia, pues, con un checklist también. Hice esto, no lo hice, por lo tanto me pongo un 9 o un 7 o quizás un 10, dependiendo, ¿verdad? Y la heteroevaluación, que es la común que se hace, pues, que es el docente que evalúa a los estudiantes. Y la coevaluación ahí da lugar a evaluar entre pares, ¿verdad? Sí, porque entre estudiantes también se pueden evaluar, ¿verdad? Los estudiantes pueden evaluar al docente también, ¿verdad? Entonces se da la coevaluación. Todo por agentes. Miren la diferencia que hay. Allá era por funcionalidad y aquí es por los que intervienen. Se llaman agentes en la evaluación, ¿verdad? Así que estas definiciones, estas ideas, es bien importante como, como afianzarlas bien a la luz de algún ejemplo sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos la autoevaluación la ponemos en práctica cuando hacemos trabajos en grupo. Se le dice autoevalúense a conciencia, ¿verdad? Ajá. Y la heteroevaluación, la forma más común es a través de un parcial, ¿verdad? Que quien califica es el docente. Ajá. Y la coevaluación, pues ya ahí un poco va diferente, ¿verdad? Pero sí, a manera de ejemplo sencillo, pues era lo que se pretendía. Estamos justo a tiempo, ¿verdad? Porque la idea también es que no se desvelen mucho, a lo mejor tienen muchas cosas que hacer todavía, y era apegarnos al horario que es de 8 a 9. Y estamos listos para la tutoría 2, la ordinaria 2, que será el próximo sábado, siempre de 8 a 10. Por favor, ingresen a la plataforma. Si tienen alguna inquietud sobre la guía de la tarea, ahí háganla, ahí para que quede la evidencia. Y yo con gusto les voy a responder. Si es en alguna pregunta en particular, mucho que mejor, que a lo mejor no es en toda la guía, ¿verdad? Así que si es sobre la didáctica de la evaluación, ¿verdad? Si es sobre los ambientes virtuales que aparecen ahí, cualquiera de esas preguntas. Pero yo sé que la van a responder fácilmente, pues porque ustedes, por su naturaleza, pues la carrera de ustedes les da muchísimos elementos para responder con mucha propiedad esos ítems que ahí están, ¿verdad? Así es que yo les agradezco que se hayan conectado, ¿verdad? Este rato. Y bueno, mire, al final se conectaron 5, conmigo 6. Interesante, ¿verdad? Interesante. Si alguien quiso aportar y no le dimos, no le prestamos la guitarra, pues ahí nos disculpan. Y en la siguiente del sábado, ustedes pueden fajarse, ¿verdad? Si han hecho las lecturas previas, mucho que mejor. Ajá, para que sea más dinámico. Sí, y yo igual hoy, aunque hubo bastante participación también, ¿verdad? Por lo menos Carlos estuvo bastante participativo. Vamos a ver en la siguiente quién de ustedes también. No estoy comparando, obviamente que no. No me gusta hacer eso, ¿verdad? Algunos yo sé que no tienen auriculares a lo mejor a la mano, más bien a la oreja, ¿verdad? Porque a la mano no. Entonces, eh,
pero sí les invito pues a que en la siguiente lo hagan. Eso vuelve más, más interesante pues la jornadita, más la del sábado que es de 2 horas pues. Así es. Si tienen alguna otra duda sobre lo que hemos visto hoy, sobre la evaluación por agente, la evaluación por funcionalidad, yo con gusto, ¿verdad? Con gusto. Así es que un placer y que tengan una feliz noche cada uno y cada una de ustedes, ¿verdad? Así es que hasta pronto, compañeros, Muchas gracias, compañeras. licenciado. Feliz noche. Sí, buenas noches. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz Sí, noche. Muchas gracias, licenciado. igualmente, feliz noche.